Esta es la descripción gráfica de cómo nosotros comemos en la basura, el cómo ensuciamos nuestra casa. Hace no más de un mes se había realizado una limpieza en este río y aún así podemos ver cómo hay una acumulación de basura. No importa cuántas veces limpiemos, mientras no cambiemos de la conciencia y el pensamiento de la gente, no servirá de nada las limpiezas que estamos realizando en los ríos. Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy continuamos con nuestra investigación a través del río Pita y bueno, también nos vinimos un ratito hacia el río San Pedro. Estamos acá con Cris. Bueno, él es más lugareño de acá, de la zona de Sangolquí, y nos va a decirnos el nombre de los parques a los que visitamos y también sus impresiones de lo que vimos el día de hoy. Bueno, comenzamos al principio de lo que vimos, era el Parque Santa Clara, donde vimos, o sea, está literalmente el parque, pasa un brazo del río y ¿qué es? 10 metros, 5 metros está la gente o las personas haciendo sus actividades, y hoy, pueden creernos o no, pero hacía una temperatura demasiado elevada, era mucho, se sentía la sensación de calor demasiado sofocante. Teníamos esa percepción también y se veía, ¿no? Nosotros caminamos por los lados y como estamos a esta vista, pues no vemos qué hay en el suelo, no nos interesa, o como no es nuestra basura, pues no lo tomamos en cuenta. Entonces, al solo bajar un poquito la mirada, ves que encontramos basura de todo tipo, botellas, es todo lo que hemos visto en los otros lados, ¿no? Igual que como el Parque del Armento. Entonces esa huevada, se repite el mismo patrón. Entonces, no es por pueblo, sino es ya creo que un tema de cultura de nosotros y también de que no entendemos cuál es la problemática grande que estamos teniendo actualmente, loco. Y también creo que, bueno, tal vez la ubicación geográfica de este parque, que no es tan metido, hacía que exista una mayor cantidad de basura que vimos. Y también creo que era tal vez el horario, porque bueno, en esta vez sí fuimos aproximadamente a las 11:30, mediodía, 1 de la tarde. Y se veía muchísima basura y era triste porque inclusive hay una parte en la que una persona está literalmente sentada encima de la basura comiendo y no recogía. Ajá. Y bueno, hay una parte también en la que sí me pareció interesante, pero que bueno, no grabé, en la que estaba una familia, un padre y una madre y su nena, estaban comiendo y la señora le decía, toma, anda a botar la basura, y atrásito está el tacho. Qué genial, ajá. Y eso fue bueno, eso fue chévere, pero fue lo único, ¿no? Fue lo único que se pudo ver. Y el resto sí, triste, ¿no? Y bueno, también lo que pasamos por cerca de la escuelita, y bueno, tú me contabas acerca de las inundaciones. Entonces, si nos puedes contar un poquito más de eso. Eso también, ¿no? Va con el tema de la prevención, creo yo. O sea, sí va con el tema de la prevención porque, a ver, lo que no vemos cuando construimos o no tenemos esa cultura de prever las cosas, saber que un río, un brazo, pues con el tiempo va tomando diferentes caminos. Entonces no es que el río siempre pasa recto, sino que con el tiempo pues va tomando otras direcciones por su mismo cauce, porque a veces hay demasiada caudal o alguna cosa, pues o se desvía, pasa eso, y justo hay una escuelita que es por ese parque que ya tenía esos problemas de que se estaba yendo parte de la escuela, hicieron como un muro de contención, pero vamos, es agua, el agua encuentra un huequito y el agua recorre y se mete por donde sea. Esa es una de las características. Y entonces en un momento pues seguramente esa escuelita o las casas que están aledañas van a sufrir los estragos, van a caerse, claro, a romperse, porque el agua va a encontrar su camino y va a seguir su cauce. Claro, y como vimos, estaban al filo del río, al filo del río, muchas de las casas y la escuelita también. No sé si es que la escuelita es de carácter fiscal o es privada. Según yo es una municipal, creo que se llama Larco, escuelita Larco algo es, pero es justo la que está al frente del estadio de Sangolquí, donde jugaba antes el Independiente. Entonces, en algún momento va a pasar algo, o sea, eso es inevitable. O sea, no se puede hacer nada con el río, no puedes parar, no puedes poner un muro y que no pase, el río va a encontrar forma de seguir su cauce. Eso pasa con estos nenes. Eso.
Desde luego, y bueno, esperemos que también el municipio tenga las medidas para poder prevenir este tipo de desastres y que no ocurra una desgracia. Y bueno, también de lo que veíamos, cómo iban las tuberías, que el alcantarillado mismo va directamente hacia el río. Sí. Creo que sería una pregunta importante al personal de la EPMAPS o de las empresas que son del agua potable o del alcantarillado de acá de Sangolquí o de Quito. ¿Cuáles son los planes que tienen ellos para tratar acerca de las aguas grises? O si es que simplemente no se hace nada y lo único que hacen es proveer del agua potable hacia las casas, pero no hacen nada con la salida. Sí. Yo creo que eso sería una pregunta muy importante para el municipio, para las autoridades que están a cargo de esto, porque es una responsabilidad nuestra también y nosotros creo que deberíamos estar ahí como ciudadanía y como academia exigiendo ese tipo de cosas, porque también es algo que se paga dentro de las planillas, dentro de nuestros impuestos, y creo que deberían ser bien utilizados cada uno de estos recursos. Y ahí lo otro, o sea, lo que decías es, o sea, yo entiendo que el cabildo o los GATS o los municipios están para como dar los caminos, ¿no? Poner las leyes, o dar el camino para que la ciudadanía pueda acoplarse a esto. Pero creo, o sea, a mi percepción que más del 50% del trabajo es de nosotros, como ciudadanos, ¿no? Desde nuestra casa o desde nuestro consumo, consumir menos cosas o cosas que no son necesarias. Son cosas que ya es parte de nosotros, lo que debería ser parte de nosotros, porque loco, en verdad estamos, si quieren verlos así tan catastróficamente, estamos en una guerra. Y si no actuamos, pues, o sea, estamos acá, no sé si verán el río, pero huele. Nosotros ya unos 10 metros tiene un olor nauseabundo, justamente porque recoge todos los desechos de todas las casas que viene desde Mamaña, desde San Joaquín, en esos lugares. Entonces acarrea todo eso, y eso no se va a ningún lado, y creo que no entendemos de cómo es que es el proceso, y por eso pues no sabemos cuál es el problema. O sea, todos nosotros vamos a consumir agua para todo, desde que te levantas, desayunas, te bañas, te lavas los dientes, lavas la ropa, para todo utilizas agua, pero no la sabemos utilizar adecuadamente, y desperdiciamos. De hecho, creo que a nivel de Sudamérica tenemos 100 litros por habitante. Entonces, al día. Me parece que son 200 litros, pero o sea, tenemos el doble de uso que otros países, ¿cachas? Tenemos más cantidad de agua, usamos el doble de agua que en otros países, y eso también creo que nos malacostumbra. Pensamos que abrimos el grifo y ya el agua está ahí, o prendemos la luz y la luz ya está, y no sabemos todo el proceso que tiene que haber para que venga el agua, para que la energía potencial se convierta en eléctrica y todo ese proceso. Entonces es eso, tratar de visibilizar estas cosas para que podamos, o sea, nosotros como ciudadanos igual empoderarnos de estas cuestiones. Creo que los dos principales factores que acarrean a lo que es la contaminación ambiental de nosotros los seres humanos como sociedad es el consumismo o desperdicio y la falta de conciencia. Creo que esos son los dos factores importantes en los que deberíamos de trabajar para cambiar en gran medida lo que está sucediendo. Chido, es eso. Simplemente decirles que trataremos de mostrarles lo poquito que podemos grabar y para que se visibilice, o sea, el problema que hay. O sea, hay un problema, no podemos tapar el sol con un dedo. Hay un problema latente que está actual, o sea, que ya incluso ya como lo habíamos hablado en el otro video, creo que ya los microplásticos ya están presentes en las aguas que bajan de los páramos, de los nevados. También ya están las coliformes, las heces fecales, ya están ahí presentes. Creo que fue un estudio del 2008 o algo así, que salía que ya hay coliformes. O sea, tú coges el agua de tu llave y la puedes llevar a algún lado y te va a salir que habrá algún tipo de contaminante coliforme o microplástico dentro y eso consumimos. Entonces, eso es lo grave, porque no visibilizamos esas cosas y que estamos en peligro nosotros mismos. Bueno, creo que eso ha sido todo por el video y bueno, síguenos esperándonos con muchos más videos que tenemos para ustedes, tratando de mostrar esto, tener un registro videográfico de todas estas situaciones que están ocurriendo.
Eso, nos vemos. Empezamos nuestro recorrido por el parque de Santa Clara y ya podíamos ver una gran cantidad de basura. Bueno, creo que también por la ubicación geográfica, al ser un poco más céntrico, eh, específicamente cercano al redondel del Choclo, había una mayor cantidad de gente, al igual que al horario al que fuimos, que fue aproximadamente desde las 12, 12 y media hasta la 1, 1 y media de la tarde. Como podemos ver, también las casas están literalmente en el filo del río. Sin importar cuántas veces se limpia el río de manera superficial, siempre la gente va a seguir botando basura ahí. Es importante cambiar el pensamiento de las personas para lograr un verdadero cambio. Este parque es bastante bonito, tiene una gran cantidad de juegos y de áreas recreativas. Es triste que la gente bote tanta basura y literalmente come encima de ella. Lo bueno es que también tenían sus techos de basura cerca, pero aún así la gente no va y bota ahí donde tiene que ser. También pudimos ver que la gente utiliza este espacio para realizar actividades como la danza, en la cual estaban involucrados una gran cantidad de niños, pero también es importante que los padres enseñen a sus hijos acerca del cuidado ambiental y de que si comen no boten basura ahí, a pesar de que el tacho de basura no estaba a más de unos 10 o 15 metros de donde estaban los niños. Inclusive encontramos un grupo que hacía baile folclórico de caporal.
Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.